con la libertad de prensa. Bueno, Camila, y esto pasa el lunes en la conferencia de prensa habitual que tiene Manuel Adorni, y ese mismo día amaneció el edificio de la agencia Telam con un fuerte operativo de seguridad. Como oíamos, recibieron los empleados un comunicado de madrugada diciéndoles no vengan a trabajar, ustedes van a tener el sueldo pago de momento por 7 días, mientras decidimos qué hacer. Y pues precisamente para entender qué está pasando, qué hace la agencia Telam, nos acompaña a esta hora Sabino Cabrera, Camila, que es empleado de la agencia y quien también es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Señor Cabrera, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. ¿Qué tal, compañero, compañera al piso? Buen día y bueno, gracias por permitirnos cortar lo que estamos viviendo. Señor Cabrera, para empezar, porque nosotros, así como ustedes tienen en Argentina la Radio Nacional y la televisión pública, nosotros aquí tenemos a RTBC, que es el sistema de medios públicos, pero no tenemos como tal una agencia estatal de noticias. ¿Qué hace la agencia Telam? ¿Hace cuánto existe? Y bueno, ¿es una agencia de propaganda kirchnerista para usted? Es una agencia que tiene 78 años de existencia. Lo que realizamos acá son tareas periodísticas, es la agencia de noticias y publicidad. Hay dos aspectos laborales. Respectivo al área periodística, lo que hacemos son despachos periodísticos que distintos medios del país que son abonados a la agencia utilizan como insumo para elaborarlos en sus propios medios. Se realizan notas periodísticas en distintos formatos, en el formato del cable escrito, ¿no? Una nota escrita, escrita a término objetivo, y bueno, que después se puede elaborar en el medio que lo toma, pero también se genera material radial, audiovisual, fotográfico, en el formato de infografías, y hoy en día también se da difusión por las redes de las noticias más relevantes a la sociedad en general. Que bueno, esto ahora no te puedo dar ejemplos para chequearlo, para que lo puedan ver, porque también en la madrugada del lunes dieron de baja el portal de la agencia Telam, donde estaba el acceso libre a las noticias, y la cablera, que era la página donde los medios abonados podían descargar los despachos periodísticos. Con respecto a lo último que me decías, lo que vemos de parte del gobierno actual es un gran nivel de estigmatización de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sectores humildes, de los sectores populares. Y bueno, en el puesto de laburo convivimos compañeros y compañeras de distinta ideología política y también compañeros que no tienen quizá una simpatía partidaria, y eso puede surgir en una charla, al compartir el mate, bueno, en situaciones cotidianas, pero al momento de realizar el trabajo, nosotros bregamos como colectivo de laburantes por el pluralismo, la pluralidad de voces, y si un compañero de gobierno tiene que cubrir una nota del radicalismo, del peronismo, lo hace, y también viceversa, ¿no? Después están las decisiones de los distintos gobiernos de línea editorial, que también las disputamos y las denunciamos cuando hace falta, pero bueno, la estigmatización frente a los trabajadores de este gobierno es moneda corriente. Sí, señor Cabrera, el argumento del gobierno no es que esto sea un ataque contra la libertad de prensa porque considere que ustedes eran una agencia del kirchnerismo, sino que daban muchas pérdidas, y pues que es en la línea de los recortes y la optimización de los recursos del Estado, pues resulta lógico cortar esto que le implica un gasto al Estado argentino. En ese sentido, ¿tiene el gobierno razón? Mire, lo que les puedo dar como dato objetivo es que en el 2023 el presupuesto que requirió la agencia Telam para su funcionamiento fue solamente el 0,016% del total. Eso con respecto a los términos económicos, ¿no? Después el Estado también asiste con dinero a distintos sectores, que no es algo por criticar. Si hay que mejorar quizá una cuestión de funcionamiento o distribución, siempre estamos dispuestos a discutirlos, pero no a discutir o a negociar el cierre de la agencia. Pero bueno, con respecto al dato económico, te doy el que te acabo de dar, es un porcentaje muy menor comparado quizá con lo que reciben sectores empresariales que se benefician, generan puestos de trabajo también los sectores productivos del país. Por eso tampoco es por criticar ese detalle, pero bueno, es muy bajo en comparación a otros destinos monetarios que hay de presupuesto. Pero también lo que decimos es que acá no hay una cuestión netamente económica, que el Estado tiene que ser productivo o rentable en términos empresariales, sino que también tiene que ocupar un rol en garantizar derechos, y nosotros y nosotras de la agencia Telam, somos parte de garantizar el derecho a la información,
porque entendemos que esto significa que la ciudadanía no solo se informe según los intereses de los dueños de los grupos de medios y sobre todo de los grandes grupos de medios, los monopolios de medios que existen, sino también que el Estado, que cuenta de hechos a nivel federal. La agencia TELAM elabora noticias de forma la cual todas las provincias del país, y eso tiene alcance nacional y el Estado tiene que velar por el acceso a la información de la ciudadanía. Don Sabino, en América Latina hay al menos 14 agencias de noticias estatales. TELAM era la segunda más importante, luego incluso de EFE en esta parte del mundo. Pero quienes critican a las agencias estatales en América Latina aducen a un argumento que es completamente válido, y es que es una agencia no del Estado, sino del gobierno. ¿Usted qué le dice a quienes mencionan que TELAM se convirtió en una agencia del gobierno y no del Estado? EFE tiene despliegue a nivel nacional, a nivel mundial, digamos, no solamente en América Latina. Acá en el plantel de la agencia TELAM somos 760 trabajadores y trabajadoras, 760 familias que dependemos de la agencia, y en comparación no superamos el plantel, no regional, sino global de la agencia de noticias EFE. Pero con respecto a la cuestión ideológica, como te decía en un momento, nosotros estamos dispuestos a dialogar si es que hay que funcionar algún aspecto del funcionamiento de la agencia, y tuvimos en su momento una iniciativa que llevamos al Congreso de la Argentina como sindicato y como trabajadores de TELAM, en la que pedíamos que hubiera control parlamentario de la agencia. Esto significa, en el Parlamento, hay representantes de todos los partidos políticos que se postulan a ser electos en las elecciones. Y que esto es algo que ocurre en Radio y Televisión Argentina, que es el espacio acá que aúna la televisión argentina y la radio pública, en donde el directorio está conformado por representantes de oficialismo y oposición. No obstante esto, sí creemos que el gobierno nacional tiene que ejercer la gestión de las distintas empresas del Estado, tiene que hacerlo velando por principios que benefician al conjunto de la sociedad. En el caso del derecho de información, pero si pongo el ejemplo, de los astilleros, es tener productividad en términos de generar construcciones y asegurar también esa industria que el Estado garantiza para distribuir el producto económico dentro del país y por fuera. Las gestiones periodísticas a veces sí puede ser que tengan, han habido ocasiones que hemos denunciado en asambleas como colectivo de trabajadores cuando hubieron actos de censura o cuando hubo alguna tendencia quizá partidaria, pero ahí quienes tienen que dar respuesta en todo caso son también los funcionarios. Nosotros como trabajadores y trabajadoras, de paso les hago un comentario, tenemos cuentas en redes donde difundimos la situación actual y lo que realizamos, que son @cipreva 1 y @somos TELAM, la de los y las trabajadoras de TELAM. También por esas vías hemos realizado denuncias, como te decía, en actos de censura de utilización tendenciosa, ¿no? hacia un sector u otro, que fue algo que le advertimos siempre a las gestiones cuando asumen, ¿no? Que no sean tendenciosas a mostrar solamente lo relativo a su partido político. Pero te digo una cosita más y ya no me extiendo todo. También entendemos que la sociedad tiene que saber cuáles son los actos de gestión del gobierno nacional y sobre eso tomar decisiones y evaluar cómo gestiona el gobierno que eligieron, ¿no? O que el conjunto de la población eligió para el gobierno nacional. Estamos hablando con Sabino Cabrera, que es empleado de la agencia TELAM en Argentina y es es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, precisamente sobre la decisión que tomó el presidente Javier Milei. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo pueden ver, que nos atiende desde Buenos Aires, pero asimismo ustedes pueden ver un recuadro que quienes están conectados viéndonos en este momento a mano izquierda mía, pueden ver las manifestaciones, cómo se adelantan alrededor del país, las manifestaciones que hoy se están llevando a cabo en Colombia, porque preguntábamos, qué tanta gente está saliendo, qué tan masivas están. Si usted quiere andar chequeando sobre cómo se va adelantando esta manifestación, conéctese con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y ahí va a poder ir viendo imágenes constantemente mientras estamos al aire en nuestra transmisión. Sebastián. Quería preguntarle, señor Cabrera, porque lo que les está pasando a ustedes les sucede a muchas agencias e instituciones del Estado en este programa de recorte del gasto público. Entiendo que ustedes, después de ser despedidos, tienen un año más de salario. ¿Eso es cierto? Tenemos un convenio de prensa de rama
especifica cuáles son la indemnización en caso de despido, y también una ley de contrato de trabajo que especifica cuál es el monto de la indemnización, que no es un año, es un plazo menor, pero bueno, también depende mucho eso de la antigüedad del trabajador y de la trabajadora, porque eso pesa al momento de calcular la indemnización, que también fue un elemento que este gobierno quiso modificar con el proyecto de ley con el decreto. Hubo un decreto acá de necesidad de urgencia, que es un decreto que sale del gobierno con simple firma del presidente. Hubo uno acá que modificó más de 300 leyes, está judicializado, y justamente frenaron los aspectos que modificaban los derechos laborales. Este gobierno también intenta reducir los derechos laborales por la vía de reducir montos de indemnización y bueno, derechos de organización también. Pero bueno, puntualmente respondiendo a lo que me decís, varía mucho dependiendo de la antigüedad de la persona. Pues don Sabino Cabrera, mil gracias por atendernos y por aceptar esta comunicación desde Colombia. Queríamos entender lo que está pasando después del anuncio del presidente de su país, Javier Milei. Gracias por habernos atendido y pues mucha suerte. Gracias, compañera.